Cristo Jesús. Amén. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Él nos da la victoria. Él siempre vela por nosotros. Amén, hermanos. Él nos tiene aquí para que le demos honra y gloria y alabanza. ¿Está contento de estar en el camino de Dios? Qué bueno, hermano. Hoy vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. Abra su Biblia en Judas 1:7. Mientras vamos orando, amado Jesús, permite que tu palabra ministre corazones en este día. Permite, Dios mío, que tu palabra alumbre los ojos de cada uno de nosotros. Ministranos con la unción de tu Espíritu Santo. Cambia totalmente las cosas en nuestras vidas a favor de tu santa voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lea por favor en Judas 1, verso 7. ¿Todos podemos leerlo? Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, aquellos habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Tome su lugar, hermanos. Vamos a hablar hoy de tema desagradable del pecado, pero es importante porque la Biblia siempre nos llama a avisarnos contra el pecado, y de eso vamos a hablar. Y yo, desde que estoy en esta iglesia, pues se me ha puesto a mí para doctrinar, para dar doctrina, ¿verdad, hermanos? A mí me toca la enseñanza, y yo pues trato de siempre buscar que lleve algo de enseñanza nuestro mensaje. Así que yo sé que a mucha iglesia le gustan nomás las prédicas, ¿verdad? Pero también la enseñanza es buena. ¿O qué piensan ustedes? Si ponemos que la iglesia elija, la iglesia elegiría alabanza como número 1. Segundo, predicaciones. Y tercero, como lo último, estudios bíblicos. Eso es lo que la gente no quiere. No sé por qué, pero hay riqueza en los estudios bíblicos. Oh, sí, amén. Hay bendición en los estudios bíblicos. Amén, amén. Se aprende mucho. Así que hoy vamos a hablar, hermano, con respecto al pecado de Sodoma y también de la otra ciudad vecina, Gomorra. Y son las que se mencionan, pero de hecho había otras más que estaban y también sufrieron el castigo por el pecado. Y el verso que usted leyó dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. O sea, había otras allá alrededor, ¿verdad? Las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estas ciudades fueron puestas como ejemplo. De parte de Dios, ponen estas ciudades como ejemplo para que los que viviésemos en el futuro de ellos tuviéramos un ejemplo de lo que Dios hace cuando el hombre se rebela contra Dios. Estas ciudades tristemente les tocó ser el ejemplo. Un ejemplo muy malo. ¿Es bueno ser ejemplo? Sí, pero ejemplo bueno. Pero en este caso ellos son el ejemplo de cómo Dios castiga, de cómo Dios va a traer paga al que se está portando mal delante de él. Y es lo que sucedió en este caso, que Dios nos pone estas ciudades por ejemplo, porque estaban yendo en pecado. Dice la Biblia en este mismo pasaje que fornicaron y también fueron en vicios que eran contra naturaleza. En la Biblia encontramos, cuando habla de vicios contra naturaleza, están hablando, hermano, de lo que es fuera de lo normal, el homosexualismo y esas cosas. Y este pueblo se fue por allí, y de hecho Sodoma y Gomorra son conocidas por ese pecado, ¿verdad? Pero la Biblia no nos habla que solo ese pecado había en ellos. Había muchos más pecados. De hecho, hicieron una palabra que hoy la encuentra usted donde quiera, y es sodomizar. ¿De dónde salió esa palabra? De Sodoma, de lo que sucedió en el caso de los sodomitas.
Bueno, esa es otra palabra que salió nueva, sodomita. ¿A qué se refieren cuando dicen sodomita? A un homosexual. A eso se refiere, dice, es un sodomita. Bueno, es eso. Sodomizar es también lo mismo. Así que, hermanos, vamos a ir viendo el pecado de estas ciudades y cómo fueron castigadas, puestas, por ejemplo, a las naciones para que el hombre no caiga en el mismo error. Amén. Vamos para Génesis, por favor, en el capítulo 18, verso 20 al 22. Vamos a leer Biblia, hermano. Ya ven que el estudio se hace con Biblia, ¿verdad, hermano? No con libros de afuera o historietas o fábulas que no van con la palabra del Señor. El estudio, para que tenga validez, tiene que ser basado en la Escritura. Amén. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 18, 20? Dice: bueno, se oye muy despacito, como voy a hablar porque puedo hablar más recio que ustedes a través del micrófono. Y agarré una versión moderna para todo este tema, así que va a oír la palabra Jehová, la va a oír como Señor. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente, ¿qué? Grave, dice esta versión. Pues lo mismo. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de Jehová, o delante del Señor. Pero mire, habla Dios aquí que el pecado de ellos era grande, en extremo, un pecado grave. Así, desde la manera que Dios veía el pecado de Sodoma. No era cualquier cosa, hermano. El hombre cae en esto de pecar contra Dios. Y estos pueblos habían caído terrible pecando contra Dios. Pero Abraham, acuérdense, Abraham estaba intercediendo. Él intercedió por este pueblo, pero este pueblo no había nadie que quisiera tener una relación con Dios. ¡Qué tremendo! Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos un poquito atrás a Génesis 13, verso 12. Allí dice: Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos, pecadores. ¿Contra quién? Contra Dios eran pecadores. Y dice en gran manera. No eran pecadorcillos nomás allí. Eran grandes pecadores delante de Dios y contra Dios. Hay pecado que es directamente contra Dios. Este pueblo era contra Dios. Pero mire, vemos a Abraham que se queda en la montaña. Él la toma la montaña para vivir, y Lot se va guiando por sus ojitos por la tierra buena, fértil, y se fue yendo como la humedad hasta llegar a ¿dónde? Allá va a parar a Sodoma. Como le pasa a veces al cristiano que no se pone, hermano, celoso de las cosas de Dios. Está caminando a Dios y empieza a resbalarse lentamente, lentamente. Y cuando acuerda, está sentado en Sodoma. Y es cristiano. Y se regresó para allá. Lo bonito, el valle era hermoso. Pero, hermano, lo fue llevando directamente a la ciudad de Sodoma. Y en ese lugar eran extremadamente malos los hombres. Tenían mucho pecado contra su Dios. Y esto es lo más grave. Y digo contra su Dios porque Dios es el creador de todo el mundo. Dios, queramos que no, es el Dios de todos, hermano. Que la gente lo rechace es otra cosa. Vamos a seguir adelante. Vaya por favor ahora
a Isaías 3, verso 8, para ver en qué consiste o consistió el pecado de Sodoma y Gomorra, estas ciudades que habla la Biblia que eran extremadamente pecadores delante del Señor. Amén. Para que no le dé sueño, abra su Biblia. Porque los estudios a veces lo cansan a uno, ¿verdad? Pero usted lea y va a ver que se le quita el sueño, hermano. ¿En qué consistía el pecado? Vamos a leer entonces el verso 8 y 9. Pues arruinada está Jerusalén y Judá. Mire, vea esto. Dios no le está hablando a Sodoma y a Gomorra. ¿Le está hablando a quién? A Jerusalén y a Judá. ¿Por qué le habla a uno y le habla al otro? Porque estos dos pueblos estaban divididos. El pueblo de Dios se había hecho dos grupos. Unos acá y otros acá y medios enemistados. Y cada uno levantó su reino y eran dos pueblos de Dios. Por eso Dios le habla a los dos. ¿Cómo dice? Pues Jerusalén ha tropezado, dice esta versión, y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor o contra Jehová. ¿Qué era lo que tenían en contra de Dios ellos? Lo que hablaban contra las enseñanzas de Dios. Y Dios sabía y oía su forma de hablar, de expresarse de Dios. Su lengua hablaba y era contra Dios. Pero también algo más, no solo su lengua, ¿qué más? Sus obras, de la forma que actuaban, lo que ellos vivían, lo que ellos hacían, era lo opuesto a lo que Dios les había enseñado. Y Dios empieza a hablarles que su hablar y sus obras eran contra Él. ¿Qué más? Rebelándose, dice esta versión. Rebelándose contra su gloria. ¿Cómo dice aquella versión 60? Para irritarlo. Dice rebelándose contra su gloria, su gloriosa presencia. Dice, la expresión de su rostro testifica contra ellos. Mire, hasta su propio rostro testificaba contra ellos. Y ahora los pone como ejemplo. Y como Sodoma, ¿qué cosa? Publican su pecado. ¿Qué significa esto? Que lo ventilizan. Hacen el pecado y lo dan a saber. Soy orgulloso de ser. Soy orgulloso de ser. Sal del closet. ¿Se da cuenta? Es lo que dice la Biblia, que son como Sodoma, publican. Ok, alguien tiene una debilidad, ¿verdad? Se avergüenza. Y todavía Dios como que le tiene consideración. Pero estos que publican su pecado, sepan que yo soy una prostituta, por ejemplo. Soy orgulloso de ser un drogadicto. Vengan, cálenle ustedes también, entrenle. Publicando. Cuando usted publica algo es porque quiere que haga clientela. Cuando publica su restaurante, ¿para qué lo hace? Para que vengan, para que más sean como yo, vengan conmigo. Publican, hasta sus movimientos, su rostro testifica contra ellos. Eso lo dice allí, nada estoy inventando. Su rostro, su forma de ser, sus hechos, su cómo actúan, habla en contra de ellos. ¿Sí lo leyó bien allí? Lo publican, que se sepa. En México los secuestradores son hasta orgullosos de ser secuestradores. No saben que un día va a llegar la vara de Dios sobre de ellos, que van a pagar con creces lo que están haciendo. Porque Dios es el que pone, por ejemplo, aquellas ciudades para que el hombre de ahora tenga experiencias y sepa que hay peligro cuando el hombre se sale del camino de Dios.
Seguimos leyendo el pasaje. Estamos leyendo ¿cuál? ¿Isaías? Isaías 9. Leámoslo de nuevo. Le digo que agarré una versión más moderna del lenguaje. Es Reina Valera 95. Pero usted la está leyendo en la otra Biblia. Pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído porque su lengua y sus obras están contra el Señor. Cómo actúan, cómo se comportan, rebelándose contra su gloriosa presencia. La expresión de su rostro testifica contra ellos. Y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Ay de ellos, dice el Señor, porque han traído mal ¿sobre quién? Cuando el hombre se revela abiertamente contra Dios, ¿contra quién trae el mal? Yo no traigo el mal para otros allá, no. El mal viene para mí. La gente no entiende que a la hora que uno se revela contra el Señor, es uno el que va a sufrir las consecuencias. Mi rebelión contra Dios me va a herir, me va a dañar, me va a perjudicar, me va a estorbar a mi propia vida. Y esto es necesario que la gente entienda, hermano. Porque hay gente que se revela. Hubo un tiempo aquí que decían rebeldes sin causa. Se rebelaban ¿por qué? Por nada. Imagínense, rebelde sin causa. ¿Cuánta gente se revela contra Dios porque su carne anhela una cosa y Dios dice otra? ¿Es así o no es así? Así es. Me rebelo contra Dios porque mi carne quiere adulterio y Dios dice que no. Eso es la verdad. Tiene que enfrentarse como es. El hombre quiere iniquidad y Dios dice no. Dios no está haciéndole mal a nadie. Dios quiere que el hombre viva bien. Quiero robar, pero Dios no me deja. Quiero apoderarme de lo ajeno, pero Dios no quiere. Ahora me rebelo contra Él. ¿Y qué tal cuando lo vienen a robar a uno? ¿Cómo se siente? ¿Alguien ha experimentado que lo han robado? ¿Se siente bonito? ¿Ve la razón por la que Dios prohíbe las cosas? Una vez nos robaron la casa, bueno, por segunda vez. Y mi niño estaba pequeño, estaba llorando de ver todo lo que hicieron ahí. Parecía que entró una guerra adentro. ¿Se da usted cuenta por qué Dios prohíbe las cosas? Estos señores de Sodoma todavía los puso a prueba al último minuto Dios. Manda dos jóvenes, varones, ¿y qué hicieron? Se les aventaron encima, golpeando al pobre de Lot, porque querían abusar de esos hombres. Óigame. Y mire hasta donde llega el extremo. Se envía un espíritu de ceguera sobre de ellos, y a ciegas andaban todavía a ver dónde está la puerta. Así ciegos vamos a entrarle. Hasta dónde llega la iniquidad de un ser humano, la perversión, la contaminación de un ser humano. Ya anda herido, ya anda mal y todavía anda buscando en su pecado. Qué triste. Y usted puede juzgarlos a ellos, pero vamos a estos tiempos. ¿Cómo está el mundo ahora? La iglesia es llamada para ser santa, ¿sí o no? Pero muchos cristianos no llegamos a ese entendimiento. Hay muchos cristianos que van a una iglesia y viven tan impíos como el diablo. Aquí no, dijo el hermano Limber, aquí en esta iglesia no, pero ojalá y que aquí no sea así. Hermano, es que hay que ser cristiano agradable a Dios. La Biblia nos dirige, nos enseña, nos guía. Lo que a esta ciudad les pasó, dice la Biblia que solo es ejemplo para los de ahora. Ejemplo de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de vivir. Dice allí la Biblia, su rostro testifica contra ellos y como Sodoma publica su pecado y no lo encubren. Ay de ellos porque han traído mal sobre sí mismos. Hermano, es triste.
cuando una persona recibe la consecuencia de su maldad. Alguien para en la cárcel por borracho y allá está llorando, sufriendo. Pero ¿quién lo provocó? Su maldad, ¿sí o no? Y puede culpar a Dios, puede culpar a las vinaterías, a las licorerías, pero no lo obligan a uno a ir a comprarle, ¿verdad? Pero lo triste es, hermano, que si yo sufro, mi familia sufre también. Y ese sufrimiento lo ocasiono con mi pecado. Qué triste que haga sufrir a mi familia por no entender lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que vivamos. Este pasaje que estamos leyendo, hermano, es bastante serio, explica demasiado, pues, sobre este pecado de Sodoma y de Gomorra. Pero quiero llevarlos a otro más en Jeremías 23. Por muchas partes de la Biblia usted va a encontrar a Sodoma y a Gomorra como ejemplos de iniquidad. Jeremías 23:14. Habla Dios aquí otra vez a sus profetas, no a otras gentes, sino a sus profetas. ¿Cómo les habla? Y dice: también entre los profetas de Jerusalén, otra vez, he visto algo. ¿Cómo? Esta Biblia dice horrible. Cometían, ¿qué? Cometían adulterio. Entonces yo vi algo horrible en el pueblo. Miren, el pueblo de Dios, en los profetas del Señor. Dice Dios, vi algo horrible en ellos. Cometían adulterio. ¿Cómo es el adulterio para el Señor? A ver, no tenga miedo, dígalo, ¿cómo es? Horrible. Dios dice, vi entre el pueblo, entre los profetas, algo horrible. ¿Cómo se dice en inglés esa palabra horrible? Horrible. ¿Eh? Horrible. Horrible. Eso vio Dios en los profetas. ¿Y qué cosa es eso horrible? Adulterio. Dios ve algo horrible, lo que algunas personas lo consideran algo como bendición. ¿Verdad? Dios lo ve horrible. Y usted está leyendo, no estoy imaginando nada, hermano querido. Dice, vi algo horrible entre los profetas. Cometían adulterio. Y andaban mintiendo, echando mentiras. ¿Sigue diciendo eso ahí o mi Biblia está mal? Eran mentirosos. ¿Y qué más? Fortalecían a los malos, dice la versión que tiene nuestro hermano allí. Pero aquí en este pasaje dice, fortalecían las manos de los malhechores. Fortalecían las manos de los que andaban haciendo iniquidad. Protegían al malhechor. Hermano querido, fíjense en estos tiempos. Oyen de un hombre que anda en la mafia de mafioso y lo elevan. Oh, qué grande es este hombre. Pero dice Dios que si yo trato de proteger o de halagar a estos hombres, Dios me ve a mí como alguien corrompido, porque estoy apoyando al que anda haciendo iniquidades, al que anda matando, al que anda robando, al que anda haciendo daño a los demás. No se puede, hermano. Tienen que ser las cosas tal como son. Si alguien anda en mal, no podemos nosotros apapacharle o aplaudirle, sino decirle, aunque sea mi familia, te quiero, pero andas mal. Tu caminar es malo. Porque, hermano, hay una debilidad que yo he visto a través de todos estos años en la humanidad. Si mi familiar querido es mentiroso, no hablo de la mentira. Si mi familiar querido anda de la mafia, yo no hablo mal de los mafiosos. Así no es Dios. Dios es derecho. Que si yo mismo tengo una debilidad,
Tengo que predicarla tal como está en la Biblia, no como le convenga a mi carne, porque mi carne es mala. Mi carne no es buena, es mala. Yo no tengo por qué apapachar esta carne, porque ya fui contra Dios entonces. Si mi carne fuera buena, pues ¿para qué quiero que Dios me venga a salvar? Malo soy. Dios dice que la carne es mala. Las emociones de la carne, lo que la carne quiere, son cosas malas, pecaminosas contra la voluntad de Dios. Por eso Cristo vino a redimirnos con su sangre. ¿Quién de ustedes no ha sido tentado a una tentación que le da vergüencilla? A ninguno, ¿eh? Gloria a Dios, puros santitos. Ya le salieron alitas. Pero lo que dice la Biblia es que todos somos tentados. Es más, voy a exagerar. Cristo fue tentado, ¿qué? Cuando un día estábamos estudiando con alguien este tema, Cristo fue tentado en todo. Quiere decir que Él pasó por todas las tentaciones habidas y por haber en este mundo. La que aquí todos han sido tentados, Él pasó por ellas. Con la pequeña diferencia que Él no cayó en ellas. Pero fue y esa persona me dice, ¿y usted cree que Dios, siendo el Señor, fue tentado al homosexualismo? Yo no sé. La Biblia dice que en todo. En todo. Y si Él, siendo el Señor, Satanás lo tentó en todo eso, ¿quién lo hará con nosotros? Si intentó con el grande, ¿quién lo hará con, dice, si intentó con el árbol verde, ¿quién lo hará con el árbol seco? Imagínense. Entonces pensar, tratar de hacerlo de, yo soy santito, a mí nunca me ha venido mal pensamiento. Me daría risa que me dijera eso. Porque cada rato, hermano, el hombre le vienen pensamientos malos, perversos, contra Dios. Pero el hombre tiene que aprender a fortalecerse en Dios. Su fortaleza debe ser en Dios. Porque le ha venido un mal pensamiento, porque le ha venido un ataque, porque le ha venido algo a su vida. Y cuando el hombre abraza esa tentación y la hace parte suya, pues ya se vuelve un adicto a eso. Imagínense, alguien que haya tenido un problema del alcohol, de los que estamos aquí. Un día vino la tentación a su vida y la abrazó. Y después era alcohólico. Es normal que si uno abraza la tentación después, uno sea parte de eso. Este pueblo, hermano, le vino todas estas tentaciones a Sodoma y ellos las abrazaron. Y se deleitaron y no tenían vergüenza. Miren, no fue uno allí tratando de practicar algún acto sucio con estos hombres. Eran todos jóvenes, adultos y hasta viejos, hermano. Todos andaban, pero tremendos ahí. Entonces, hermano, también estos pecados y tentaciones no tienen edades. Usted ve a un hombre de 70 años y dice, no, este viejillo, ¿ya qué? Olvídese, de las tentaciones lo bombardean, aunque tenga 70 años. Por eso un hermano un día estaba contando de un viejito que decía, Señor, quítame este espíritu piernero. Le gustaba andar leyendo las piernas a las mujeres. Y le gritaba a Dios, quítame, oye, ya tan viejo. El diablo no respeta, hermano. La carne siempre ha sido corrompida toda la vida y así hasta el pozo. Por eso es que hay que agarrar la enseñanza de Dios, hermano, y la fuerza de tu mente te va a ayudar para vencer todas estas cosas. ¿Vale? Gloria a Jesús. Ay de ellos, dice el Señor, porque han traído mal sobre sí mismos. Y en este pasaje de Jeremías, el Señor veía que estaban los profetas del Señor cometiendo adulterio, echando mentiras. ¿Y qué más? Y fortalecían las manos de los malhechores. 3 pecados terribles. Alguien puede decir, oh, yo no soy malhechor, pero fortalezco al malhechor. Y eso es pecaminoso delante de Dios, hermano. Usted nunca fortalezca a un hombre que anda haciendo iniquidad. Aunque sea tu familia más cercana.
Háblale con amor, pero dile su error. Porque esas palabras que tú hables, tarde que temprano van a surgir efecto en su vida para hacer un cambio. Pero si usted lo apapacha, se va a sentir, si es diciendo hermano, es que estoy bien, voy bien. Y cuando llegue al infierno te va a maldecir. Porque siendo hermano, sabiendo, no me dijo. Se acobardó y no me dijo. ¿Se acuerda el que estaba allá, que le gritabas que Lázaro le llevara agua porque se estaba quemando? Le salieron ganas de predicar allá, hermano. Con lo caliente le bajan ganas de predicar a uno. Estaba quemando, decía, manda que salga un muerto y vaya y les predique a mis hermanos. Se quería pelar, pero ya no podía. Ya no hay salida de ahí. Entonces, hermano, mejor vamos a corregirnos desde a tiempo. ¿Ven, hermanos? Y dice más el pasaje allí de Jeremías. Dice a los malhechores, sin convertirse en ninguno de su maldad. ¿Qué hacían? No se convertían de su maldad, seguían en su maldad. Se me han vuelto todos ellos, ¿como quién? Ahí lo dice. Como Sodoma. Dios dice, mi pueblo se ha vuelto como Sodoma. Mi pueblo no puede ser así, pero se han vuelto como Sodoma. Y Dios reclama eso, hermano, de que no seamos nosotros, sí, como los habitantes de Gomorra, dice. Dios no quiere su pueblo que sea así. Muy bien, seguimos adelante. En Ezequiel 16:49 dice, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Dice Sodoma, arrogancia. ¿Cuál fue la iniquidad de Sodoma? Arrogancia. Eran arrogantes los amigos. Abundancia de pan, o sea, riqueza tenían. Completa flojera. Completa flojera. Hermano, pues aquí hay una gente perezosa, ¿va? Fíjese que los de Sodoma eran perezosos, flojos. ¿Y qué pasa con un hombre que está de ocioso? Mire, hermano, nomás que esté de ocioso anda pensando a ver qué maldad voy a hacer. Anda buscando una iniquidad para cometerla. Un ocioso, hermano, tiene muchos problemas. Primero su cuerpo se empieza a sentir mal, hermano, porque el no ponerlo en acción se enferma uno, ¿verdad que sí? Cae a dormir mucho y estar ahí como rato a sentirse mal. Segundo, estar de ocioso, la mente la vas a ocupar en algo. Y es para hacer alguna cosa que no es buena. Y aparte de eso, estar de ocioso le puede llevar a cometer muchos pecados. Cuando David se quedó de ocioso en la casa, ¿qué pasó? Todos los reyes deberían andar ¿dónde? En la guerra. Y él dijo que me quedo en casa. Se levantó el hombre por la mañana. ¿Cuándo se levantó? Dice por la tarde. Imagínense todo desgreñado y estirándose. Y se levanta el hombre. Que va viendo la muchacha allá. Tráiganmela. ¿Y cómo le fue? Por su ociosidad. Sufrió hasta la muerte. Mira, es donde nos lleva a ser ociosos, hermano. Usted no ande de ocioso, hermano. Si usted no trabaja para Dios, puedes tener seguro que Satanás le va a decir, vente, yo te trabajo. O trabaja para uno o trabaja para el otro, pero debe estar ocupado. ¿Para quién va a trabajar? Si está de ocioso, Satanás lo va a agarrar y lo va a poner a hacer algo para él. Tendrá que estar ocupados, hermano. Yo le aconsejo que se ponga a trabajar para Dios. Vamos a servirle a Cristo. Estar de ocioso no sirve.
Es más, ahora con esta cuarentena algunos se quedaron de ociosos en su casa y hasta les ha hecho mal. Alguien ponía y decían que iban a abrir una puerta más grande para salir de la casa. ¿Sí me vieron ustedes? ¿No? Porque pues nomás ahí, para que hagan. Pero hay gente que utilizó ese tiempo para hacer cosas productivas también. Hermano, use su tiempo, que es lo único valioso que tiene en su vida. ¿O qué otra cosa tiene valiosa? Su tiempo es un tesoro. Úselo para la gloria de Dios y para bien de usted y su familia. Así que, ¿cómo ve el asunto aquí en Jeremías? No, estamos en Ezequiel. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan. La riqueza estorba, hermano, cuando no lo usamos bien. Completa ociedad tuvieron ellos y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Ese fue otro pecado, que teniendo tanta abundancia veían al necesitado y no les interesaba. Es pecado, hermano, que uno esté amontonando dinero y tengas ayer tu hermano sufriendo. Es pecado, porque puedes ayudarle a salir del problema. Muy bien, fueron los pecados que Dios reclama de estos pueblos de Sodoma y de Gomorra, y que entraron al pueblo del Señor. Muy bien, ahora vamos con un texto más en Génesis 19:1. ¿Ya lo tienen? Génesis 19:1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia. Pobrecitos se quedan en la plaza, ¿verdad? Y fueron con él y entraron en su casa, y les preparó un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Mire, hermano, ¿ve la diferencia? Dice que los de Sodoma no eran amables con la gente, no recibían bien a los extranjeros. Pero este hombre traía otra enseñanza. A pesar que estaba sentado en Sodoma, había aprendido de Abraham algo: hospedador. Y ve a estos hombres y él va y los encuentra y los lleva a su casa. Quizás él ya sabía, ya entendía lo que iban a hacer con ellos si se quedaban en la calle. Obviamente que ángeles del Señor no iban a poder lograr nada a los sodomitas, pero él no entendía eso. Así que los llevó a su casa. Muy bien. En Génesis 19:4, lea ahí por favor. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta o a la entrada y cerró la puerta tras sí. Y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Tal maldad, aquí dice perversamente. He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron: hazte a un lado.
Y dijeron, además este vino como extranjero y ya está actuando como juez, ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot. Y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Todavía querían meterse. Mire, hermano, qué tremendo. Pero a Lot lo atacaron esa gente también. Seguimos en el verso 12. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tenéis aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas. Quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor no nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas. Y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. O sea que se burlaron de este hombre. No creían que Dios iba a hacer tal cosa. 15. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Lot estaba titubeando, hermano. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Me saldré? ¿Qué haré? Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Mire que Dios, de medio donde está la gente mala, cuando hay un hombre conforme a Dios, de ahí lo saca. Nos sacó a nosotros del pecado donde estábamos, de medio de mucho pecado, de ahí nos sacó. ¿Para qué? Para que fuéramos pueblo limpio delante de él. Pero que no nos caigamos en la contaminación, hermano. Es difícil entender porque el hombre es atraído por el mal, siente pasión por el mal, y es donde el hombre se rebela contra Dios. ¿Cristo vive? Ahora vamos a ver en 2 de Pedro, estamos terminando ya, hermanos, 2 de Pedro 2 y el verso 4. ¿Qué dice? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oiga nomás, Dios no perdonó a los mismos ángeles, hermano, sino que los guardó allí para que un día fueran castigados. Y el 5 dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé, un predicador de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas por ejemplo. Hermanos, es un ejemplo que el hombre debe de tomar en cuenta. Dios dice, te dejo ejemplo para que veas qué está bien, qué está mal. En el pasaje primero que leímos, hermanos, de Judas, dice en Judas, aquí se lo tengo, el pasaje de Judas dice que se fueron los de allí de Sodoma, se fueron siguiendo carne extraña. En algunas Biblias lo van a decir, no sé qué Biblias trae,
Hay una Biblia que dice que se fueron siguiendo carne extraña. ¿Qué será carne extraña? Hay dos interpretaciones que la gente le da, pero nomás una es verdadera, obviamente. Algunas personas dicen que la carne extraña es porque eran ángeles a los que querían violar, que ese era el pecado, pero de ese pecado no necesitamos que tengamos ejemplo porque no hay ángeles aquí. Y esa es una interpretación que no quieren aceptar la otra verdad. Pero la verdad es que lo que ellos tenían como práctica de carne extraña es de que hombres con hombres, eso es carne extraña. Es contra naturaleza. La otra Biblia la traduce así: contra naturaleza. ¿Qué es lo natural? ¿Que yo me case con Pedro o con Pancho? No. Lo natural que es que me case con una mujer, con la hermana de él. Eso es lo natural. ¿Y qué es lo que es contranatural? Lo otro. Porque nunca vamos a poder tener niños. No podemos tener descendencia, no podemos tener familia. Eso es contra naturaleza. Y en unas Biblias lo traduce así, que se fueron contra naturaleza. En otras dice carne extraña. Y carne extraña no puede ser que se refiera a que es pecado porque eran ángeles, sino realmente porque era hombre contra hombre. Esa es la interpretación, por si alguno tiene la versión donde dice carne extraña. Así que, hermanos, Dios puso por ejemplo a estas ciudades para que nosotros no caigamos en tal condenación y venga sufrimiento sobre nuestras vidas. Amén. Voy a leerle después de ahí, dice: para los que habrían de vivir impíamente, para eso es el ejemplo, después. Y rescató, dice, al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, allá en Sodoma. Miren, ahí vuelve a decir que eran hombres libertinos y su conducta sexual que ellos tenían era desaprobada delante de nuestro Dios. Hermano querido, Dios nos llama la atención cuando el hombre se inclina a estos pecados. ¿Cómo ve usted la humanidad en estos tiempos? Gentes que publican su pecado, como lo menciona la Biblia. Lo único que hacen es echarse a Dios encima, dañarse a sí mismos, el no aceptar lo que el Creador ha hecho. No vale la pena que un cristiano se ponga en contra o maltrate o diga lo que nada de los demás. Porque ¿sabe por qué? Porque el hombre solito se hace daño a sí mismo. Basta el daño que yo me haga cuando desobedezco a Dios. El hombre que no quiere ser un hombre pacífico y quiere vivir una vida en pleitos y peleas en contra de lo que Dios dice, tarde que temprano tiene que ir a que le pongan las placas, ¿verdad? Porque ya se les quebraron. Bueno, es una forma que yo lo expreso. Que le rompan la boca o que lo maten. ¿Dios tiene la culpa? No. Su rebelión lo llevó. Por eso nos conviene tanto unirnos a la voluntad de Dios, recibirla con corazón humilde. El rebelarnos contra Dios, hermano, es semejante cuando usted le pone cuidado al sol sin respeto y abierto los ojos, le pone cuidado mucho rato. ¿Qué pasa con sus ojos? Se dañan. Pero el sol es una bendición. Nos ayuda para que veamos toditos, ¿sí o no? Pero cuando lo hacemos, pero cuando nos rebelamos contra Él, lo vemos directamente, quedamos ciegos. Así es Dios, te rebelas contra Él, quedas ciego. Pero si permites que Él alumbre tu vida, va a usar tu camino, vas a caminar bien y vivirás una vida llena de paz y de felicidad en este mundo. Pero si te vas contra Él, sufrirás, porque Él estableció leyes. Y esas leyes, si las respetamos, seremos muy bendecidos. Y si vamos contra ellas, sufriremos muchas consecuencias tristes. Y Dios sigue siendo bueno. Amén, hermanos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Jesús,
Te agradezco, Dios, por tu palabra, porque nos ayudas cada día. Pon espíritu de humildad en nosotros, Dios, para poder recibir tu palabra con mansedumbre. Muy necesario es, Señor, que con mucha mansedumbre, Padre, podamos recibir tu palabra para ser bendecidos, para ser transformados, para ser cambiados. Gracias, Dios Todopoderoso. Ahora te pido que esta palabra toque cada corazón, cada vida que ha podido escucharlo, Señor, y que sean bendecidos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Si se puede, para la siguiente vamos a ver la doctrina de Balaam. Dios les bendiga.